Pues vamos a comenzar otro ejercicio el día de hoy, todavía con el método de área de momentos. Por ahí los que asistieron a las clases de la tarde o vieron los videos del día de ayer que compartí, pues ya empezamos a ver cargas uniformemente distribuidas, ¿no? Y por ahí vimos una alternativa de solución cuando por condiciones del diagrama de momentos, pues es complicado obtener las propiedades de las áreas de figuras o de cargas que ya son compuestas, ¿no? Es decir, no solamente carga uniformemente distribuida, sino puntual, ¿no? O que la viga no sea simétrica, pues la cosa ya se complica un poco. En ese sentido, pues vamos a ver hoy un ejercicio que tenga puramente carga uniformemente distribuida, de tal manera que hagamos lo mismo que en los videos del día de ayer. Vamos a dibujar por tramos cada uno de los diagramas de momento, ¿okay? Para facilitar su aplicación en el caso de área de momentos, ¿no? Este sería el apoyo A, vamos a poner el apoyo B, el apoyo C y el apoyo D. Y la carga va a ser uniforme de 50 kilonewtons metro. 50 kilonewtons sobre metro. Okay, distancias, vamos a ponerlas acá abajo. Vamos a suponer también que I es una constante, mismo material, misma sección para toda la longitud de la viga. Y ahorita vamos a checar cómo lo vamos a poder subdividir para poder separar los diagramas de momento, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Aquí serían 2 metros, aquí serían 4 metros y aquí serían 3 metros. Okay, muy bien. Entonces, EI dijimos que es una constante, vamos a poner acá. EI va a ser igual a una constante, ¿ok? Y la pregunta sería, para no hacerlo tan extenso el ejercicio, ¿cuánto vale la deflexión en el punto D? Esa sería la pregunta. Okay. Lo que les sugería es que ustedes pueden comenzar con el dibujo de la elástica o obtener primero el diagrama de momentos para poder después aplicar los teoremas de área de momentos, pero siempre es conveniente en este tipo de métodos dibujar la forma de la elástica, ¿no? Cómo se va a deformar. Entonces, a partir de cómo están las cargas y la configuración de los claros de cada tramo, ¿cómo consideran que se deforma esta viga? En los extremos, ¿no? Cóncavas hacia abajo en los extremos, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo más probable es que esta nada más baje un poquito, esta bajar un montón, y pues no es muy grande el claro de B a C, es casi del mismo Coco, tamaño ¿ya que está de... grabando? Ya estoy grabando, ya. A ver, por ejemplo, ¿sí le puse grabar? No, sí, dice Screen Recorder, está grabando. Bueno, no está grabando, pues está presentando, ahí está. Sí, ya está. Ok, muy bien. Lo más seguro es que esta parte de B a C quede como bombacha así, ¿no? Como está aquí punteado, ¿no? Ok. Entonces lo que me pide es esta deflexión, ¿no? Que seguramente va a ser vertical hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto vale la deflexión en el punto D? ¿Ok? Para lo cual requerimos calcular ese valor con los teoremas de área de momentos. Entonces dijimos que para aplicar, por ejemplo, el primer teorema de área de momentos, necesitamos la tangente o la pendiente en algún punto, ¿no? Entonces necesitamos calcular primero eso. La sugerencia va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a calcular la pendiente en el punto B, ¿no? ¿Vale? Y a partir de eso, pues podemos obtener la desviación tangencial del punto C dada la tangente en B, ¿no? Para poder encontrar la pendiente en el punto B, ¿no? Y con la pendiente en B, pues ya por proporciones podemos calcular esta distancia del punto D que no se deforma a la tangente, ¿no? ¿Okay? Este sería por proporciones, vamos a llamarle delta D, ¿ok? Y la distancia de la tangente al punto D deformado, ¿ese cómo lo llamamos? Esta distancia. Desde la tangente hasta el punto D deformado. O esta distancia. Desviación tangencial, ¿no? Desviación tangencial del punto D dado la tangente en B. Y aquí pues ya podemos ver cómo vamos a calcular YD. YD cómo sería, o que sería igual a qué. A la desviación tangencial menos delta D. Exactamente, ¿no? Perfecto, muy bien. Ok. Menos delta. Y esta delta B pues se puede calcular a partir de la pendiente en B, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, esa pendiente en B, ¿cómo se puede calcular? A partir de la desviación tangencial de C dado B, porque teta B, para ángulos muy pequeños dijimos que vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? Va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso sería la desviación tangencial de C, dado la tangente en B, sobre la distancia que va a haber entre el punto B
y el punto C. Esa la conocemos, que sería 4 metros, y por segundo teorema de área de momentos podemos calcular la desviación tangencial del punto C de la tangente en B, debido a que el punto C, pues sabemos que no se va a deformar verticalmente, ¿no? Perfecto. Muy bien, ahora pues vamos a proceder a la parte interesante, ¿no? Porque si dibujamos el diagrama de momentos de esta viga, pues nos quedaría algo muy difícil de descomponer en figuras conocidas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta viga en diferentes cargas. Vamos a trabajar el tramo de B a C como una carga de 50 kilonewtons y después vamos a trabajar el diagrama de momentos de la carga cuando se aplica únicamente en el voladizo, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el planteamiento sería el siguiente. Para nuestra viga, ahorita la voy a tener que copiar 2 veces. Dejen checar cómo le coloqué los apoyos acá, rodillo y el otro articulado, ¿no? Rodillo y aquí articulado, ¿no? Vamos a hacer una copia. ¿No? Aquí vamos a considerar únicamente la carga entre los apoyos, ¿no? 50 kilonewtons sobre metro. Y en la otra únicamente vamos a considerar la carga en los voladizos, ¿no? Para obtener el diagrama de curvatura, ¿no? Okay, aquí sería también 50 kilonewtons sobre metro y aquí también sería 50 kilonewtons sobre metro, ¿ok? Bien, distancias vamos a colocarlas acá abajo nada más. No creo que conviene por colocarlas arriba, ¿no? Porque ahorita vamos a colocar las reacciones ahí y se va a traslapar con los valores de las reacciones, ¿no? Okay, vamos para acá. Okay, así. Siento que hice muy largo el claro del voladizo del lado derecho, pero bueno, vamos a verlo así. Aquí sería 4, no, perdón, 2, ¿no? 2 metros, 4 metros, y aquí sería 3 metros, ¿no? Que se parece mucho a la de 4, pero en fin. Okay. Entonces vamos a calcular reacciones y dibujar diagramas. Okay. Este sería lo mismo. ¿Cuánto vale la carga concentrada? Y después se va a repartir entre de 2, ¿no? Porque no hay carga en los extremos, ¿no? Sería 50 por 4, sería 200. 200 kilonewtons. Kilonewtons, ¿no? De manera que la reacción vale 100. Y aquí también vale 100, ¿no? Muy bien, y ahorita ya dibujamos los diagramas. Ahora vamos a hacer el cálculo de reacciones de la siguiente, ¿no? Esta la vamos a concentrar a la mitad y sería de 100 kilonewtons. Y esta la vamos a concentrar a la mitad y sería de 50 por 3, sería 150, ¿no? 150 kilonewtons, ¿ok? La de 100 se va a concentrar a 1 metro. ¿No? Y esta de 150 con respecto al apoyo, al apoyo C sería a 1.5 metros, ¿no? Entonces ya podemos calcular las reacciones. Vamos a poner aquí nomenclatura porque si no nos vamos a entender. A, B, C y D, ¿no? A, B, C y D. Este ya calculamos por simetría. Aquí hay que hacer sumatoria de momentos para poder determinar el valor de la reacción en C, ¿no? Vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto al punto B tiene que ser igual con 0. Establecemos la convención en la cual vamos a sumar momentos. ¿Okay? Pues la de 100 va a sumar y la de 150 con respecto a B va a restar, ¿no? Entonces sería 100 por la distancia perpendicular, que sería 1, menos 150 por la distancia perpendicular, que sería 4 más 1.5, 5.5, ¿no? 5.5. Y más la reacción en el nodo C por la distancia perpendicular, que sería 4, y eso tiene que ser igual con 0, ¿no? Y aquí despejamos la reacción en C, ¿y cuánto les da? Va a ser complicada esta parte, creo, de manera, en el TEC. Bueno, no me lo imagino todavía, pues, ¿no? Me sale 181.25. ¿Cuánto? ¿Estoy bien? A ver. 181.25. 25 debe salir, ¿no? Es que en el 150 puso 5.5 y era 1.5. Ah, pero es con respecto a B, ¿no? Ah, sí, cierto, perdón. Sería 4 más 1.5, ¿no? Sí, no hay problema. Es conveniente que siempre se coloquen los balances Sí. de fuerza, ¿no? Siempre, porque... 181.25. Ok, queda positivo, ¿no? En el despeje, ¿no? Entonces quiere decir Sí. que el sentido que yo propuse está bien, ¿no? Está vale 181.25. Y por sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto vale la reacción en B? Va a ser positiva, ¿no? Sí, porque la carga vertical es mayor a la reacción en C, ¿no? Sería menos 250 más 181.25, ¿no? Eso nos tiene que dar el valor de la reacción en
en B, ¿no? 68.75. 68, perfecto, 68.75. Entonces vamos a dibujar ya los diagramas. Voy a mover un poquito ahorita el balance de momentos para que podamos dibujar el diagrama directamente abajo de la viga. Muy bien. Bueno, preguntas, jóvenes, hasta acá. Dudas que tengan. Sí, ahorita van a ver por qué estamos haciendo esta división, ¿no? ¿Por qué conviene hacerlo, pues, no? Nos va a permitir obtener diagramas de momento cuya forma se puede obtener por tablas, ¿no? Las propiedades de su área, ¿no? Eso es el objetivo de dividir. No en todos los casos conviene, ¿no? Hay casos en los que trabajarlo todo junto puede favorecer en la rapidez de solución, sobre todo si estamos hablando únicamente de cargas puntuales, ¿no? Ahí es donde favorece bastante. Pero si estamos hablando de combinaciones de carga puntuales más uniformemente distribuida, pues sí conviene que sea separado, sobre todo si la carga uniformemente distribuida está entre los dos apoyos, ¿no? Que fue algo parecido a lo que hicimos también en los grupos de ayer, ¿no? O los que asistieron ayer, eso es lo que más o menos hicimos, ¿no? Nada más que ayer era una combinación de puntual más uniformemente distribuida, ¿no? Y nada más había un voladizo, ¿verdad? Me parece. Un único voladizo. Vamos a copiar esto. Bueno, es de las ventajas de trabajar acá, ¿no? En el pizarrón, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a trabajar primero el de cortantes. Vamos a poner aquí el de cortantes. Empezaríamos con el de 100, positivo, de la reacción en el punto B. Y después va a bajar 200, ¿no? De manera lineal. Y llegaríamos a menos 100, ¿no? Sería así. ¿Vale? Que sería 100. Menos 200, menos 100, más la reacción 100. Ya llegamos al 0 acá, ¿no? Perfecto. Ahora el diagrama de momentos quedaría, hay que calcular las áreas, ¿no? Esta primera área, como es simétrico, la distancia a la cual va a cruzar por el eje horizontal, es decir, por el cortante igual con 0, sería la mitad del claro, ¿no? Que en este caso serían 2 metros. Okay, acá, ¿no? Por lo tanto, el área sería de 100, ¿no? Esta sería de 100. Base por altura sobre 2, ¿no? Y esta sería de menos 100, como es simétrico. Bueno. Ahora en el diagrama de momentos, pues en el voladizo no hay carga, no hay flexión. Empezaremos con un momento 0 en el apoyo. Y sería más 100 menos 100, pues vamos a llegar a un momento 0 también en el otro apoyo. Y la forma del diagrama sería una parábola, ¿no? Entonces empezamos con 0, le sumamos el área positiva, sería más 100, y luego menos 100, ¿no? Ahí está, más o menos. Aquí tenemos la amplitud de 100, ¿no? Este sería el de momento. Okay. La de cortante pues estaría en kilonewtons. Y la de momento sería en kilonewtons por metro. Ahora vamos a hacer el del voladizo, ¿no? Que sería está más, bueno, va a ser diferente al que acabamos de hacer, ¿no? Ok. Entonces, en el cortante, ¿cuánto sería el cortante en el punto A? 0. 0, ¿no? Y de ahí bajaríamos la carga uniformemente distribuida de manera lineal, que sería 100, ¿no? O sea, bajaríamos a menos 100. ¿Qué sería acá? A menos 100. Y después aquí está la reacción, subiríamos 68.75. ¿A qué punto llegaríamos? Menos 100 más 68.75, ¿cuánto les da? Menos 31.20. Más 31.25. Okay, menos 31.25, y aquí sería menos 100. Y en el claro, entre el punto B y C ya no hay carga, ¿no? Entonces eso debe permanecer, ese valor de cortante debe permanecer constante. Y luego aplica la carga de 181.25, debemos llegar al 150 positivo acá, ¿no? Okay, entonces, menos 31.25 más 181.25 de la reacción en el apoyo en C nos va a dar 150, ¿verdad? Si no, algo está mal. Sí. Sí, profesor. Sí. Para que nos dé un momento 0 en el extremo libre, ¿no? 150 menos 150 de la carga que va a variar de manera lineal serían 0, ¿no? Okay. Ahora sí hay que calcular las áreas bajo el diagrama de cortante. Entonces esta primera área también sería menos 100, ¿no? Menos 100. Y la otra sería menos 31.25 por 4, ¿cuánto les da? Menos 125. Menos 125, perfecto. Y la última área sería 150 por 3 sobre de 2, 450, ¿no? Sobre de 2. ¿225?
225. Ok, 225. Ya tenemos las áreas, ahora sí vamos a dibujar el diagrama de momentos, ¿no? Ok, entonces, en el diagrama de momentos, empezamos con un momento cero en el voladizo, ¿no? Y después, pues va a haber una variación del momento de una parábola, ¿no? Vamos a ponerlo acá con otro color. Sería algo así. Y aquí sería menos 100. Y luego menos 125 nos daría menos 225, ¿no? Vamos a hacer acá. Así, ¿no? Acá. Llegaríamos a menos 225, luego más 225, eso sería 0, ¿no? Y aquí la forma pues ya sería la de una parábola porque el cortante es una función lineal, ¿no? Sería algo así. Perfecto, muy bien. Sale, ¿no? Y ahí ya tenemos el diagrama de momentos del voladizo. Si yo sumo los dos diagramas, pues me da el efecto de la viga original, ¿no? La ventaja es que ahorita tenemos áreas en las cuales yo puedo calcular el área, ¿no? ¿Okay? En el primer tramo, pues tenemos una parábola en el extremo donde su pendiente vale 0, y tenemos otra parábola del lado derecho donde su pendiente vale 0, ¿no? Y esta figura de la parte central, que es un trapecio, se puede dividir en dos figuras conocidas, que sería un rectángulo y un triángulo, ¿no? Eso facilita mucho la concentración de las áreas y el cálculo de áreas, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo de poder trabajar por tramos los diagramas de momento, ¿vale? Entonces, ahora sí, para el diagrama de curvatura, pues hay que dividir entre D y I, ¿no? Y vamos a sumar los dos diagramas, ¿no? O vamos a superponer los dos diagramas, ¿no? Déjenme ver si puedo copiar aquí bien. Lo bueno es que trabajé con la misma escala, ¿no? Bueno, de hecho fue copia, ¿no? El primero del segundo, entonces debería de casar, pero perfecto, ¿no? Coincidir, pues, ¿no? Los ejes, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Este ya sería mi diagrama de curvatura al momento de dividirlo entre DI, ¿no? Es el diagrama de momentos entre DI, ¿no? Unidades, pues sería kilonewtons, metro, sobre EI. Muy bien, aquí tenemos el nodo A, B, C y D, y ahora sí ya podemos ocupar los teoremas de área de momentos. ¿Ok? Muy bien, entonces va a convenir aquí dividir ya esto en áreas, ¿no? Conocidas, y empezar a calcular las áreas que las vamos a ocupar, ¿no? Okay. Muy bien. Entonces, esta primera área sería 100 por 4, ¿no? Sería menos 400. Por acá. Menos 400. Esta del triangulito, ¿cuánto sería? Sería 125 por 4 sobre 2, ¿no? 250. Menos 250. Y ahora de las parábolas. Esta ya la vimos el día de ayer. Bueno, los que vieron el video, esta ya la tratamos el día de ayer. El área de esa parábola, ¿no? Cuyo centroide está a L medios. El área es igual a W, L cúbica, sobre 12, ¿no? Donde W es la carga uniforme que genera ese momento de forma parabólica. En nuestro caso, ¿cuánto vale W? 50, ¿no? L, que sería la distancia entre B y C, que sería 4 al cubo sobre 12, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? Ese sería el área que está en la parábola con la amplitud de 100, ¿no? Da 800. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? ¿No es mucho? A mí me da 266.66. Ok. Se me hace más coherente. Sí, A sí, ver, era eso, sí, fue un número. 266.66 periódico, ¿no? Sería 266.66 de manera periódica. Ahora faltan las parábolas que están de A a B y de C a D. Entonces vamos a ver una tabla de propiedades de las áreas. Dejen abrir el archivo. Bueno, lo compartió, me parece, el libro Germán, ¿verdad? No, Germán no. Gerardo. Ay, se me olvidó. Sí, profe. Genaro. Perdón, Genaro. Genaro no se preocupe. compartió. Perdón, discúlpame. Genaro compartió el enlace. ¿Podrían checarlo? Y ahorita les digo en qué página. Vamos a ver. O de cualquier libro de análisis estructural debe de venir, ¿no? Tú compartiste el de West, ¿no? Harry West. Ok, debe ser por la parte... No, el de Hibele. Ah, tú pues pues seguramente también debe de venir. Ok,
Pensé que habías compartido el de West. Entonces el de Hive compartiste, ¿no? Sí, Ok. pero igual viene en la segunda página, Ah, tercera ok. página. Perfecto, muy bien. Entonces ahorita nada más lo corroboramos con eso. Aquí está, ¿no? Vamos a ver. Aquí ven. Ya están viendo el PDF, ¿verdad? Ya, profe. Ok, la forma que tenemos es como esta, ¿no? La de este lado derecho. Vamos a hacer un recorte para mandarla. Esta es la que vamos a ocupar. ¿Vale? Se adapta a lo que tenemos acá, ¿no? Al dibujo. ¿Vean? Sí, nada más que está rotada, ¿no? Vamos a ponerla acá. Girar. Ahí está, ¿no? Sería esta de acá, ¿no? Ujú. Y el otro es espejeado, es básicamente lo mismo, ¿no? Okay, entonces, en este caso, el área vale 1/3 de L por H, ¿no? Vamos a calcular las áreas. Este será 1/3 de L por H. Vamos a hacer una copia acá. L vale 2, ¿no? De esta área. Vamos a poner acá. 1/3 de L, que sería 2, ¿no? Por H, que sería menos 100. ¿Y eso cuánto les da? No sé, ¿qué no es 3, profe? No, de AB es 2, ¿no? De AB es 2. Vamos a ver. Ah, sí, perdón, pensé que estaba calculando el del otro. Ah, no, no, El extremo derecho. no, sí, no se preocupe. En la copia, bueno, en el corte que tomé, agarré el de 100. Ya no se ve ahí no agarré los ejes, pero sí, es el eje A, por acá. Y este es el eje B, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da eso? Menos 200 tercios, ¿no? Da menos 66.66, Ok, que es perfecto. menos 200 200 tercios. tercios, ¿no? Ok. Menos 66.66 dice, ¿no? Ok, pues ya la Sí, tenemos profe. acá. Eso es acá. Menos 66.66 periódico. Y la del lado derecho, esta área sería igual a 1/3 de L, que sería 3, por H, que sería menos 225. Pues ese sería directamente menos 225, ¿no? Menos 225. Pero ya tenemos las áreas, ¿no? Del diagrama de curvatura, que es dividir el diagrama de aumentos entre I. Ahora pues vamos a ver lo que vamos a necesitar de este diagrama de curvatura para calcular lo que nos pide el ejercicio. Entonces, recordar que el objetivo es determinar la deflexión en D. Lo que dijimos es que para calcular esa deflexión en D necesitamos previamente obtener la pendiente en B para que a partir de esa proporción podamos encontrar la distancia entre el punto B no deformado y la tangente. Con ese valor y obteniendo la desviación tangencial del punto D deformado a la tangente, esa diferencia nos va a permitir obtener el valor de la deflexión. Entonces, como primer punto necesitamos calcular la desviación tangencial del punto C dado la tangente en B para determinar la pendiente en el punto B, ¿no? Okay. Entonces vamos a calcular esa parte. Ahorita muevo las propiedades del área. Ahorita vamos a ocupar para concentrar, ¿no? Aquí es 3/4 de L y L sobre 4, ¿no? O 1/4 de L. Ahorita la roto para que no haya mucho problema. Entonces, como primer punto, necesitamos calcular la desviación tangencial del punto C dada la tangente en B, ¿no? Okay. Y eso va a ser igual a el área de 266 por la distancia a la cual le vamos a concentrar, la de 400 por la distancia a la cual le vamos a concentrar, y la de menos 250 a la distancia que la vamos a concentrar. Y lo importante sería saber con respecto a qué apoyo o con respecto a qué nodo voy a calcular esa distancia. En este caso, con respecto a qué concentraría las áreas que van a estar entre B y C. ¿Ah, sí? Con respecto a C dijimos que va a ser con respecto al punto deformado, ¿no? Entonces, como es simétrica, la parte de la parábola pues se va a concentrar a 2 metros, ¿no? Okay. A 2 metros. La de 400 estaría exactamente igual, como es simétrica sería a 2 metros, y la de 250 ¿a qué distancia se va a concentrar? ¿2/3? A 2/3. A 250 tercios. No, porque es con respecto a la base del triangulito, ¿no? Sería a 1/3 de la longitud, y la longitud ahí vale 4, ¿no? Ah, 4/3. Entonces sería a 4 tercios, ¿no?
¿Ok? Entonces, el momento que me genere esa área del diagrama de curvatura entre esos dos puntos, respecto al punto C deformado, va a ser igual a la desviación tangencial. Entonces vamos a poner la operación, sería 266.666 por 2 menos 400 por 2, que también es la distancia a la cual se va a concentrar el área respecto a C, y luego menos 250 por 4 tercios, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? Me da menos 600.013. Me da lo mismo. Pues si lo redondeamos, menos 600, ¿no? Menos 600 kilonewtons metro cúbico sobre EI, ¿no? Perfecto. Muy bien. Esa es la desviación tangencial. El signo negativo dijimos qué interpretación va a tener. Está por debajo de la tangente. Exactamente, el punto C está por debajo de la tangente en B, ¿no? Muy bien. Eso es lo único que nos sirve la interpretación del signo, ¿no? El punto C deformado está por debajo de la tangente en B. Muy bien. Entonces, ahora para calcular el valor del ángulo, dijimos que vamos a ocupar la función de tangente, ¿no? Que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es la desviación tangencial y el cateto adyacente es la longitud o la distancia entre B y C, que sería 4 metros, ¿no? Entonces ya directamente podemos encontrar el valor de la pendiente en B como desviación tangencial de C dado la tangente en B entre la longitud entre B y C, ¿no? Y eso va a ser igual a 600 kilonewtons metro cúbico sobre 4, ¿no? 4, bueno, aquí faltaría entre EI, ¿no? Entre EI y eso entre 4 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da la pendiente en B? 150. 150 kilonewtons metro cuadrado sobre EI, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el rectángulo que se forma entre la tangente y la desviación tangencial y la longitud o la distancia entre el apoyo B y C, esa pendiente es una pendiente positiva o es una pendiente negativa. Positiva, ¿no? Es una pendiente positiva, ¿no? Perfecto, es una pendiente positiva. Okay. Aquí pues ya nada más coloqué el valor de ese cateto, ¿no? Como una distancia, no como tal la interpretación de que si está arriba o abajo de la tangente, ¿no? Entonces por eso aquí ya no le puse el signo menos, ¿no? Directamente la interpretación nada más me dice que ese punto C sí está por debajo de la tangente, entonces lo cual ya me corrobora que esta pendiente es una pendiente positiva, ¿no? Okay, esa sería la parte de la interpretación. Muy bien. Pero a mí no me interesa ahorita la pendiente en B, lo que nos interesa es la deflexión en el voladizo, ¿no? ¿Qué dijimos que vamos a calcular para poder obtener esa deflexión? ¿Cómo podemos obtener ese delta D? Esa distancia entre el punto D no deformado y la tangente del punto B. Una regla de tres. Una Una diferencia regla. entre la. Ajá, sí. Regla de 3, proporciones, una diferencia, ¿no? Entonces, la distancia entre B y C es proporcional a la desviación tangencial de C, dado la tangente en B. Por lo tanto, la distancia entre el punto B y la distancia D va a ser proporcional a ese delta D, ¿no? Si hacemos la regla de 3, delta D va a ser igual a ¿qué? LBD, ¿no? La distancia entre B y D por desviación tangencial de C dado B sobre la longitud entre B y C. Pero esta parte, ¿cómo la llamamos? Esta parte se llama teta B. Entonces, ese delta D va a ser igual a teta B por la distancia la distancia, la longitud entre el punto B y el punto D. ¿Cuánto vale esa distancia entre el punto B y el punto D? 7 metros. 7, ¿no? 7 metros. 7. Entonces, ¿cuánto vale delta D? Va a valer 150 por 7, ¿no? ¿Eso cuánto les da? 1050. Perfecto, 1050 kilonewtons metro cúbico
entre E, ¿no? Eso es lo que vale esta distancia, ¿no? Esta distancia de acá vale 1050. Ok, para poder encontrar la desviación, para poder encontrar la deflexión, necesito calcular la desviación tangencial entre el punto deformado y la tangente en B. Para calcular eso, pues vamos a ocupar el segundo teorema de área de momentos, ¿no? Esa desviación tangencial va a ser igual al momento del área de curvatura entre el punto B y el punto D. Entonces vamos a regresar acá. Ya tenemos las áreas. Ahora hay que calcular el momento respecto al punto D. Entonces, a las áreas que ya calculamos aquí, habrá que sumarle 3, ¿no? En el caso de las que están entre B y C. Y esta de 225, ¿a qué distancia la vamos a concentrar? ¿Sí? Porque la A distancia... dos tercios. ¿A 2 tercios? No. No, porque no es un triángulo, Un ¿no? cuarto, ¿no? 3 medios. Ah, en los 3 tres cuartos. cuartos, ¿no? Aquí exactamente, aquí, ¿no? Bueno, aquí está invertido, pues, pero es a 3 cuartos de L, ¿no? ¿Y cuánto sería eso? Sería a 3 cuartos de L, que sería 3, y eso va a ser igual a 9 cuartos, ¿no? Esa sería la distancia en la que vamos a concentrar. Esta es una propiedad de esa área, ¿no? Ok, nada más recordar que para que sea aplicable la tangente en el punto D o la tangente en el punto A, para poder aplicar esa propiedad del área, tiene que valer 0, ¿no? La derivada en este punto tiene que valer 0 y su derivada aquí en este punto tiene que valer 0. Nada más como condición para poder aplicar esas propiedades del área, ¿no? De hecho, aquí debe de venir. Dice que, bueno, aquí no aparece, debe venir en el libro, especificar cuándo se va a ocupar, ¿no? Aquí está, ¿no? La tangente en este punto, por ejemplo, en la parte de la parábola debe valer 0, ¿no? Okay, es decir, la amplitud de esa parábola debe valer, o debe ser máxima en ese punto. Igual acá, ¿no? En este caso de la parábola, la amplitud máxima debe ser este punto, por lo tanto la tangente tiene que ser 0 para que podamos aplicar estas fórmulas de acá, ¿no? Nada más como comentario. Después vamos a ver en qué casos pues no se podía aplicar, ¿no? Cuando empecemos a ver sobre todo viga conjugada. ¿Okay? Entonces ya tenemos la distancia a la cual vamos a concentrar. Lo que sigue es calcular esa desviación tangencial, ¿no? Vamos a ponerla acá. Voy a mover un poco el cálculo del área de la parábola acá. Ok, lo que queremos calcular es la desviación tangencial del punto B dado la tangente de B, ¿no? Perdón, de D dada la tangente en B, ¿no? Okay. Eso sería igual a 266.666 periódico por la distancia con respecto al punto D, que sería 2 más 3, sería 5, ¿no? Okay. ¿Vale? Estos 2 de acá más los 3 de acá con respecto al punto D, ¿no? Y luego menos 400 por la distancia perpendicular, que sería 2 más 3, también sería 5, menos 250 por la distancia perpendicular, que sería 4 tercios, más 3, ¿eso cuánto les da? 4 tercios más 3, ¿no? Que sería 9 tercios, ¿no? Más 4 tercios, 13 tercios, ¿verdad? Sí, 13 tercios. Tercios menos 225 por 9 cuartos, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da de desviación tangencial? Menos 1000. Menos 1000, ¿sí? Menos 1000, ¿escuché? No, ¿verdad? No creo. ¿O sí? A mí me salió menos 2256.28. Voy a ¿Alguien checar más? si estoy bien. Chéquenle. O alguien más que ya haya... Está bien, me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Ok. 2 Sí, da lo mismo. Perfecto. 500 metros cúbicos sobre E, ¿no? Ok. El signo, dijimos, de la desviación tangencial, ¿qué implica? Que el punto D Por debajo deformado de la tangente. está debajo de la tangente. Por debajo de la La tangente en B, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces a mí nada más me interesa ahorita el valor como tal de la distancia que va a haber entre esos dos puntos, ¿no? Okay. Que sería de 2256.28, porque a eso le voy a restar el delta D
y con eso voy a calcular la deflexión. Entonces la deflexión en D va a ser igual a desviación tangencial de D dado la tangente en B menos delta D, ¿no? Que es lo que expresamos acá arriba, ¿no? Esa desviación tangencial que acabamos de calcular, le vamos a restar lo que calculamos por proporciones de delta D para encontrar el valor de esta deflexión, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Ok, entonces YD, o la deflexión en D, va a ser igual a 2256.28 menos 1050, me parece que era, ¿no? Menos 1050. ¿Y eso cuánto les da? Menos 3306.28. Ok, bueno, hay que recordar que estoy colocando la magnitud de esa distancia, ¿no? No como tal el signo, ¿no? Porque dijimos que el signo solamente me sirve para la interpretación. Ah, sí, sí, sí. Sería 1206.28. 206, ¿verdad? 206 Sí, profe, 206. kilonewtons metro cúbico sobre E. Ahora la interpretación, ¿esa deflexión es vertical hacia arriba o vertical hacia abajo? Vertical hacia abajo, ¿no? Vertical hacia abajo, perfecto, muy bien, excelente. Okay. Y con eso terminamos el ejercicio, ¿no? Por ahí si nos dan valores de E y de I, pues ya podemos calcular la deformación real de ese punto, ¿no? En milímetros, por ejemplo, o metros o centímetros, ¿no? Dependiendo de cuánto sería el parámetro de E y de cuánto sería el parámetro de la inercia. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? ¿No? Esta última parte se puede hacer considerando los signos, solamente que nos daría con un signo negativo, ¿no? Ah, perfecto, también puede ser. Bien. Bueno, considera cómo vas a calcular delta D, ¿no? Si delta D lo dejas con el signo positivo, pues ya valió, tendrías que conservar el valor de teta B que calculamos, que deberíamos haber calculado acá, ¿no? Como negativo. Yo prefiero que, como es un método geométrico, la interpretación vaya dado de acuerdo a cómo propusimos la elástica, ¿no? Y de acuerdo a cómo vayamos calculando esos valores de desviación tangencial, más allá del signo, porque luego pienso que eso puede llegar más a confundir, pues, ¿no? Okay. Para mí es más fácil verlo a partir de la elástica, que sí coincide la deformación, que es vertical hacia abajo, ¿no? Y esta parte, pues sería básicamente restarle a la desviación tangencial el valor de delta D, ¿no? Eso para mí es más fácil de entender, ¿no? Que ver los signos, sobre todo por la parte de interpretación de desviación tangencial que habíamos dicho que únicamente me dice si está por arriba o abajo de la tangente, no me dice nada respecto a la deflexión, si es vertical hacia arriba o es vertical hacia abajo, ¿no? Okay. Pero está bien, ¿no? Sí nos daría negativo, ¿no? Si conservamos los signos desde el cálculo de teta B, ¿no? Ese sería una pendiente con signo negativo, pero ahí yo ya tengo una complicación en cuanto a la interpretación. ¿Por qué me dices que es una pendiente negativa si en el dibujo me la pones como una pendiente positiva, ¿no? Nada más sería el detalle, ¿no? Cuidar ese tipo de interpretaciones, ¿no? Pero pues si les basan bien la elástica, con base en eso ya pueden determinar si la deflexión es vertical hacia arriba o hacia abajo, o si la pendiente es positiva o negativa, ¿no? Este tipo de detalles se van a solventar mucho cuando empezamos a ver el método de viga conjugada, ¿no? Que sería el siguiente tema, ¿no? De hecho, mañana quiero comenzar ya con ese tema de viga conjugada, para lo cual pues ya en el grupo de WhatsApp les enviaría un ejercicio para que ustedes lo pudieran practicar, ¿no? Igual no va a contar para la calificación, pero es una sugerencia para que vayan aplicando lo que hemos visto desde la semana pasada y estos 2 días de acá, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Vamos a terminar de grabar.